tenemos el corazón correcto, Dios nos va a transformar. Y créanme que el tema del día de hoy está muy bueno, porque hablamos de supervivientes y cómo Dios tiene grandes planes en nuestra vida y que no nos llamó a sobrevivir a las adversidades, sino a superar y a triunfar por encima de ellas. Y el día de hoy quiero básicamente hablar acerca de transformando mis convicciones. ¿Cuántos saben qué es una convicción? A ver, ¿alguien sabe qué es una convicción? De hecho, podemos encontrar diferentes y variedad de significados en contextos diferentes, pero si tú vas literalmente al diccionario, en la palabra convicción significa creer, cuando crees en algo o en alguien firmemente. Podríamos creer en algo, pero convicciones, me encanta este tema de convicciones y vamos a darle con todo a lo que Dios tiene preparado el día de hoy y vamos a entrar en materia. Convicciones, las convicciones son permanentes. Tú y yo necesitamos convicciones en nuestra vida espiritual. Tú y yo necesitamos convicciones con nuestra familia, en nuestro trabajo. Necesitamos aferrarnos a esas convicciones en las que tenemos día a día, porque principios y valores y tendencias tienden a cambiar con el tiempo, pero me encanta porque las convicciones siempre permanecen. Las convicciones no cambian, las convicciones siempre están. Leyes, valores, principios con el tiempo cambian, pero convicciones permanecen. Y tú y yo necesitamos aprender a tener las convicciones correctas, porque si bien es cierto, es como en la fe, tú no me puedes decir que no tienes fe, porque si no tienes fe en Dios, tienes fe en algo más. Lo mismo es con las convicciones. Tú no me puedes decir que no tienes convicciones, sino que simplemente a veces tienes las convicciones incorrectas. Y el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos transformar nuestras convicciones, transformar nuestras creencias para poder llevar una mejor vida en esta tierra, para poder ser ciudadanos del cielo en esta tierra. Las convicciones permanecen en todo tiempo. Son casi que eternas. Convicciones tienen que estar arraigadas a nuestro ser. Convicciones tienen que estar firmes en nuestro espíritu. Las convicciones no cambian, pero sí me atrevo a decir que con el tiempo pueden ir mejorando. Porque si bien tú me puedes decir, ok, Brandon, tal vez yo no tengo malas convicciones, pero tal vez mis convicciones tienen verdad, pero pueden ser mejores, pueden ser transformadas, pueden ser fortalecidas. Me encanta lo que dice Pablo en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, dice esto tan bueno, hablando acerca de la mente, de las convicciones. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, y así podrán comprobar. Solamente si eres renovado, si renuevas tu mente día a día, solamente así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces conoceremos la voluntad de Dios. Y tú me dirás, Brandon, ok, ya me estás hablando de convicciones, me estás diciendo todo esto, pero ok, sé un poco más claro, ¿cómo puedo yo crear convicciones? ¿Cómo puedo yo transformar mis convicciones? ¿Cómo puedo yo empezar a vivir con estas creencias firmes en mi interior? Y sabes, la realidad, como te lo mencioné en un inicio, todos tenemos convicciones, pero el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, espero poder que tú en tu vida puedas crear las convicciones correctas para vivir una mejor vida en esta tierra. Porque convicciones marcan nuestro futuro, convicciones son importantes para vivir. ¿Están conmigo acá? Amén. Di conmigo un fuerte amén. Ok, convicciones son importantes. Todos tenemos convicciones. A veces no son las convicciones correctas y a veces las que tenemos podrían ser mejor, pero todos tenemos convicciones. Tal vez tú tienes una convicción que no es tal vez tú tienes la convicción de que el diezmo no sirve de nada y
y te has atado a esta prisión mental y has caído en un campo, en una prisión espiritual en donde no sales de esa convicción y no puedes ser cambiada. Tal vez tú piensas que venir a la iglesia no sirve de nada, que puede ser por la transmisión y todo, y está bien, sí, es cierto, pero tal vez tú tienes esa convicción de que Dios ya no está contigo. Tal vez tú tienes convicciones en tu interior de que no vas a poder lograr nada en tu vida. Tal vez tú tienes convicciones en tu interior de que Dios te abandonó, de que Dios quiere que pases el sufrimiento que estás pasando de una manera voluntaria. Tal vez tú tienes la convicción de que Dios ya no está contigo, de que Dios abandonó a tu familia. Tal vez tienes la convicción de que las cosas y los frutos y la prosperidad y la bendición de Dios viene después de estar tirado todo el día en la cama y que las bendiciones caen del cielo. Tal vez tú tienes la convicción de que no se necesita esfuerzo, no se necesita valentía en tu día. Y tal vez tú tienes muchas convicciones que a veces no son las correctas. Tal vez tienes la convicción de que no sirves para nada y hay pensamientos de pesimismo y de negativismo en tu interior. Tal vez tienes la convicción de que Dios te abandonó, etcétera. Miles de convicciones que podríamos tener en nuestro interior. Pero hoy es tiempo de que aprendamos a derribar convicciones pasadas y que empecemos a creer por una nueva mentalidad, por unas nuevas creencias, por una nueva mentalidad de reino, para que entonces podamos renovar nuestros pensamientos y después conoceremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero no la conoceremos hasta que aprendamos a derribar convicciones pasadas y las cambiemos por convicciones presentes que Dios quiere que tengamos. Es tiempo de que aprendamos a derribar esos pensamientos y convicciones que no deben de estar en nuestro corazón. Hay un funcionamiento que Dios nos dio y hay cosas que a veces como personas metemos en nuestro espíritu y en nuestro interior y creemos que esta es la forma correcta de vivir, cuando en realidad Dios con sus enseñanzas y Jesús con todo lo que nos dijo fue algo así como de: hey, vivan de esta forma, esto es sano para ustedes. Porque sabes, gracias a que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, entonces podemos decir que como Dios no tiene malos pensamientos de sí mismo, como Dios no es negativo, como Dios no es pesimista, entonces los pensamientos y las convicciones que tú has tenido de ese estilo, Dios no las puso ahí, Dios no te las mandó, no son pensamientos que Él quiere que tengas. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza del mismo creador del cielo y de la tierra, del Dios de los ejércitos celestiales, que es valiente. Esas convicciones de negativismo y de pesimismo y de pensar que estás solo, Dios no las puso ahí. A veces las malas convicciones que tenemos en nuestro interior son a falta de conocer la identidad que tenemos en Cristo Jesús, y a falta de que no conocemos la identidad que tenemos en Cristo Jesús, creamos convicciones y prisiones a nuestro alrededor y decidimos no salir de ellas. Pero todo es gracias a que no conocemos la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y si el día de hoy recordamos, porque tal vez ya te lo han predicado, pero si el día de hoy recordamos quiénes somos en Cristo Jesús, qué es lo que Él me ha prometido, qué es lo que Él me ha dicho. Él me ha dicho que Él es mi roca fuerte, que Él me va a proteger, que Él es mi proveedor, que Él es mi torre fuerte, que vendrán tiempos de tormentas y problemas y circunstancias y Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Él me ha dicho que nunca me va a abandonar. Él me ha dicho que yo fui planeado y tengo propósito, y Dios me creó con un pensamiento divino desde que yo estaba en el vientre de mi madre. No soy un accidente, no soy una casualidad, no soy un azar del destino. Si recuerdo todo lo que Jesús y lo que Dios me ha dicho en la palabra de Dios, entonces crearé convicciones correctas a mi alrededor. Porque cuando tú crees esto y cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, tus pensamientos empiezan a ser de bien. Dios tiene pensamientos grandes y creativos, entonces tú empiezas a tener pensamientos grandes y creativos. Dios tiene pensamientos y convicciones de valentía, entonces tú empiezas a ser valiente. Dios tiene pensamientos y convicciones de que puedes hacer cosas grandes, y entonces tú empiezas a aferrarte a esas palabras que Dios te ha dado.
Y es cuando entonces creamos las convicciones correctas. Ahora, déjame decirte esto, no confundamos convicción con emoción. Y quiero que entendamos, y ahorita voy a explicarte un poco más de esto. A veces nuestra vida cristiana creemos que se basa en convicciones, cuando en realidad a veces nos basamos en solamente emoción. La emoción es cuando tú escuchas la palabra de Dios y sales bien animado de la iglesia y sales, es como cuando vas a un congreso y escuchas la palabra de Dios y sales lleno y estás emocionado y levantaste tus manos y estás bien feliz, pero solamente se queda en emoción, porque el lunes, el martes, el miércoles vuelves a ser la misma persona de antes, vuelves a tener los mismos pensamientos de derrota, cuando el domingo estabas bien emocionado saltando en la alabanza con las manos arriba, y apenas ya el miércoles ya estás bien tumbado otra vez con pensamientos erróneos. Pero las convicciones llegan cuando escuchamos la palabra de Dios, y no solamente se queda en nuestra mente, no solamente se queda en lo que escuchamos, sino que decidimos aplicar lo que hemos aprendido. Las convicciones son aquello que crees, pero que llevas a la acción. Y tristemente en la iglesia tenemos mucha gente emocionada. No hablando de aquí, yo sé que aquí no pasa esto, hablo de la iglesia a nivel global. Hay tanta gente emocionada, pero el reino de los cielos necesita gente con convicciones. Con convicciones. Porque la verdad es que la emoción se acaba. Pero la emoción es temporal, pero la convicción es permanente. La convicción es temporal, pero la emoción es temporal, pero la convicción es permanente. Es eterna, dura para siempre. La emoción va, conforme pasa el tiempo, va disminuyendo y se termina, pero la convicción, conforme pasa el tiempo, se va haciendo más fuerte y se fortalece. Entonces, ¿en qué estamos basando nuestra vida? Mateo 21:9. El que lo tenga que me diga amén. Yo ya les gané. Mateo 21:9 dice esto: Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Si te doy un poco de contexto en esta historia de Mateo 21:9, es cuando Jesús decide ir a la bella Jerusalén y va montado de un burrito, y la gente está súper emocionada y lo recibe como su Salvador, como aquel que los va a redimir, como aquel que los va a liberar de la esclavitud que estaban sufriendo del Imperio Romano. Y llegó como un Salvador, como aquel que los iba a librar de toda opresión. Entonces todo el mundo, todo el pueblo de Jerusalén lo está recibiendo así como: hey, ya llegó Jesús, al fin vamos a ser libres, al fin esto se va a poner bueno, al fin llegó por nosotros. En la palabra original que se usa en muchas otras Biblias, esta es la traducción NTV, pero la traducción que se usa en muchas otras Biblias es: la gente lo recibe diciendo: Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Hosana al Hijo de Dios que viene en el nombre de David. Y lo reciben con tanto esmero. Pero ahora quiero que si te puedes saltar ahí en tu Biblia, vámonos a Mateo. Vamos solamente un poco más adelante. Mateo 22. Uy, esto está bueno. Y nunca lo había visto de esta forma, si te soy honesto, pero tan solo empezamos en Mateo 21 y ahora pásate a Mateo 27, versículo 22. Y dice esto en esta parte. 22, ok, dice esto: entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido este hombre?
Pero la turba rugió aún más: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Quiero que entendamos bien esta enseñanza, porque el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, más específicamente en la ciudad de Jerusalén, al momento se estima, y teólogos afirman aproximadamente, que del capítulo 21, al capítulo 27 pasaron aproximadamente 4 días en esos 6 capítulos que pasaron. Entonces, a lo que quiero llegar es que la gente al principio estaba emocionada, recibiendo a Jesús con la expectativa de que Él los iba a liberar, pero tan solo 4 días después, al principio lo recibieron diciendo: Hosana, grande es Dios. Y 4 días después el mismo pueblo ya estaba gritando: crucifícalo. Al principio: Hosana, grande es Dios, ya llegó al fin. Emocionados. 4 días después se acabó la emoción y ya estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Porque la emoción se acaba. Tú puedes ver la vida del pueblo de Jerusalén, y la emoción, ¿cuánto les duró? 4 días. 4 días duró solamente su emoción, para que entonces empezaran a gritar: crucifícalo. Si tú ves su vida, ves vidas de gente emocionada, pero también puedes voltear a ver la vida de los discípulos de Jesús y cuánto tiempo duraron sus convicciones. Sus convicciones duraron toda la vida. Sus convicciones no fueron algo temporal, sino que fueron algo permanente. Y Dios no nos manda a ser gente emocionadas, nos manda a ser gente con convicciones. La emoción es momentánea, las convicciones son permanentes. Entonces te vuelvo a preguntar: ¿qué tienes tú? ¿Emoción o convicción? ¿Qué hay en tu interior? Yo debo amar, yo debo obedecer, yo debo servir a Dios, no cuando tengo ganas o cuando tengo tiempo o cuando lo siento, sino en todo momento. Esa es una convicción. Eso es algo que nosotros debemos de creer en todo tiempo. Porque, ¿sabes? Lo que te va a hacer venir a la iglesia todos los domingos no es tu emoción. Tu emoción te va a decir: Brandon, está rico de día, quédate a dormir, tómate un cafecito, prepárate un desayuno, ve unas películas. Y tu emoción te va a decir eso, pero lo que realmente te va a hacer venir a la iglesia puntuales a las reuniones dominicales va a ser tu convicción, que cuando te levantes te va a decir: levántate de tu cama, ve a buscar a Dios, escucha la palabra, siéntate adelante, sé puntual, sal bendecido, sal lleno de mi espíritu. Y todo eso te lo va a decir tu convicción. La realidad, ¿cuántos quieren hacer cosas grandes en este mundo? No está mal buscar éxito. Jesús, los discípulos de Jesús le dijeron: ¿cómo puedo ser yo para tener éxito, para ser el más grande? Jesús nos enseñó sirviendo a los demás, pero nunca nos dijo que el éxito estaba mal. El éxito es bueno, está en nuestro interior. Deseos de grandeza, deseos de alcanzar cosas grandes, de tener éxito. Gracias a que Dios es grande y somos creados a imagen y semejanza de Dios, hay deseos y anhelos de grandeza en nuestro interior, y no está mal. Pero realmente, ¿cuántos quieren hacer cosas grandes en esta tierra? Yo quiero hacer cosas grandes. No hay nadie en la vida que haya logrado cosas grandes solamente con emoción. Nadie que tú conozcas que haya logrado cosas relevantes, que haya hecho cosas grandes, que haya creado o innovado con nuevas tendencias, y que hayan hecho cambios revolucionarios y empresas gigantes, y que Dios han tenido éxito y Dios los ha bendecido. Nadie en esta vida ha logrado cosas grandes solamente con emoción. Muéstrame una persona que ha tenido éxito, que ha tenido cosas relevantes, y te mostraré a alguien que tiene fuertes convicciones.